Soy Alicia Daverio de la Universidad Nacional del Nordeste. Gracias a la tecnología y a los sistemas de la familia SIU implementados en nuestra universidad, podemos seguir brindando servicios desde nuestras casas como si estuviéramos físicamente en nuestros lugares de trabajo. Sin lugar a dudas, estas circunstancias que nos toca vivir encierran un enorme desafío para toda la población y en particular para nuestra comunidad universitaria implica hacer converger tanto sistemas de gestión con entornos virtuales de enseñanza, clases en líneas, con los recursos de infraestructura que tenemos disponibles para hacer frente a una demanda que obviamente ha tenido y tiene un crecimiento exponencial. Pero sin embargo, esto lo estamos logrando porque estamos trabajando de manera colaborativa, acompañándonos y apoyándonos en todas las actividades que hacen a sostener esta situación. Es decir, estamos trabajando en una verdadera comunidad en estos tiempos tan difíciles que nos toca atravesar a todos. Soy Alejandra Cáceres Márquez, referente funcional SIU Coya de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. En nuestra institución, en este momento, se encuentran habilitadas las encuestas a egresados, que están divididas en 3 categorías de acuerdo al título obtenido: pregrado, grado y posgrado. Cabe destacar que la aplicación de las encuestas destinadas a egresados de pregrado y de grado se realizan mediante la vinculación de los sistemas SIU Coya y SIU Guaraní. En UNCE, los equipos de trabajo de los distintos módulos SIU estamos en permanente comunicación y desarrollando actividades de forma remota para poder brindar soporte a estudiantes, docentes y egresados, y de ese modo garantizar el funcionamiento de los servicios en estos días de aislamiento social. Hola, buenos días. Mi nombre es Ana Laura González Gabrieli, soy directora de personal de la Universidad Nacional de Quilmes. Y implementar el trabajo remoto nos tomó de sorpresa, pero afortunadamente se pudo resolver, se pudo técnicamente darnos acceso para que podamos trabajar desde nuestros hogares, pero yo creo que nos está saliendo bastante bien, ya que tuvimos una fortaleza que fue durante el año pasado revisar y trabajar en conjunto toda la Secretaría Administrativa con todos los procedimientos administrativos y muy fuertemente con el de la liquidación de haberes. Y eso resultó de una manera inesperada en una fortaleza para poder establecer mejores procedimientos para trabajar de manera remota y que la distancia, el no vernos, el no estar en el cara a cara no haya sido tan problemático o tan traumático como podría haber sido si nuestra coordinación y nuestra manera de trabajar no lo hubiésemos pulido durante tanto tiempo. Soy Hernán Turín y soy el coordinador del equipo SIU Guaraní. Todo esto de la virtualidad, del aislamiento y de llevar todo hacia el mundo virtual al sistema académico le pega de lleno, porque la verdad es que todos los equipos de las universidades están abocados casi 100% a poder llevar todo lo que era la universidad presencial a un esquema virtual, por lo menos hasta que eso se resuelva, y eso significó que vayan algunos hacia tecnologías que ya utilizaban, otros hacia tecnologías que les resultan nuevas, principalmente lo que es el Moodle, y que requieran una gran asistencia de nuestra parte para poder conectar los guaraníes con esos Moodle, para mandar los alumnos, los docentes y toda la información que ya está en guaraní a Moodle para que se pueda llevar el dictado de las clases. Además también es un desafío para nosotros, que nos vemos también en la obligación de acompañarlos sumando algunas operaciones o algunas prestaciones en el autogestión tanto de alumnos, pero sobre todo en el de docentes, para que los docentes puedan establecer la comunicación con los alumnos, van a organizar, charlas virtuales, grupos de WhatsApp y demás formas de comunicación para poder llevar adelante la actividad académica. Soy María Rosa Diacou, directora de la liquidación de haberes de la Universidad Nacional de Lanús. Gracias a la intercesión de la gente de informática, que nos pudieron
hacer un acceso directo de cada uno de los sistemas que nos provee el SIU, que dicho sea de paso, de esta manera vamos a tener que trabajar, por lo menos en el mapuche, sí o sí, vía web, dejar un poco de lado escritorio. Estamos trabajando también teniendo acceso a los actos administrativos, pudiendo en el mapuche incorporar los cargos nuevos, hacer las liquidaciones, hacer todos los controles pertinentes, y de esa manera pudimos cerrar el mes de marzo, poder haber acreditado los sueldos en tiempo y forma, haber efectuado también el formulario 931, poderlo transmitir y ya creo que está en procesos de pago. Mi nombre es Emilio Luque, yo trabajo en la Universidad Nacional de Catamarca en la Facultad de Ciencias Agrarias. Soy administrador del sistema SIU Guaraní y de todos los sistemas conexos, preinscripción, COYA y otros más. Todo esto de la pandemia, nos agarró en una situación bastante particular y obviamente en una situación para la cual no estábamos preparados. Hoy, todo el material que teníamos preparado nos sirvió como una base para decir, señores, hay que replantear todo el material que tenemos escrito y dejar algo bueno para que el alumno pueda, sin necesidad de interactuar directamente con el docente, recibir su formación. Yo creo que si sabemos aprovecharlo, si nos replanteamos realmente lo que tenemos que hacer, de acá puede salir algo muy, muy bueno. Mi nombre es Ariel Soya del equipo SIU Mapuche y bueno, atravesando esta pandemia creo que no nos sorprendió tanto la modalidad de trabajo virtual, ya que nosotros desde Mapuche, al estar también en Tandil con nuestros compañeros de Buenos Aires, usamos mucho esa modalidad. Básicamente nosotros, como somos un grupo de desarrollo, trabajamos, nuestra planificación está en función de una metodología que es muy parecida al Scrum, semanal. Eso es presencial, se hace una reunión presencial, hay una pizarra en la oficina, con post-it, etcétera, y todo eso lo pasamos a virtual. Hacemos reuniones a través de Meet, las reuniones semanales del Scrum, y bueno, y el resto todo gracias a un poco los servidores de IT que están en Buenos Aires, hacen que esto se pueda seguir llevando adelante sin grandes complicaciones. Por otro lado, este va a ser el primer mes que toda la liquidación de todas las instituciones a las cuales damos soporte se va a hacer de forma virtual, con lo cual vamos a tener seguramente un poco más de trabajo por ese lado, pero por otro lado tratamos de no apartarnos demasiado de la planificación general anual. Buenos días, comunidad SIU. Mi nombre es Pedro Arias, coordinador de direcciones TIC de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, el personal TIC está trabajando en forma remota a través de conexiones VPN desde sus hogares y en permanente contacto con herramientas de videoconferencia. El acceso a los sistemas de gestión, entre ellos Guaraní, Diaguita, Pilagá, Mapuche, Mesa de Entrada, entre otros, es también a través de conexiones VPN desde sus hogares. Por otra parte, la UNR adoptó la continuidad de las clases en forma virtual. Por tal motivo puso a disposición de las unidades académicas la plataforma Campus Virtual sobre Moodle, con el objetivo de garantizar la continuidad de las actividades académicas. Para esto venimos haciendo un gran esfuerzo con nuestros equipos técnicos y recursos tecnológicos. Hemos tenido pico de 25.000 alumnos en un día y con una tendencia en crecimiento, lo cual nos hace estar muy atentos a dicha plataforma. Dichas actividades también se complementan con un sistema open source de web conference que se utiliza entre otras actividades para la defensa de tesis con evaluadores locales y de otros países. Bueno, les mando un fuerte abrazo y a quedarse en casa. Soy Guillermo Diorio, del SIU. Esta pandemia sin duda ha cambiado la forma en la que vivimos, en la que nos relacionamos, en la que trabajamos. La tecnología es un gran facilitador en esta época y toda esta
esta potencialidad que hoy tiene la tecnología no es casual y no es de un día para otro. Ha habido muchos años de trabajo y de madurez, tanto desde la conectividad, desde los dispositivos y también desde los sistemas. Las soluciones del SIU son soluciones web desde hace muchos años y esto permite que cualquier persona, desde cualquier lugar con acceso a internet y en muchos casos desde cualquier dispositivo pueda trabajar con los sistemas. Y tenemos muchísimas tecnologías que ya están listas para todavía hacer más simple nuestro trabajo virtual. La firma digital sin duda permitiría a las administraciones realizar trámites mucho más rápidamente. El expediente electrónico que venimos trabajando desde hace más de 1 año y medio con la Universidad General Sarmiento y seguramente infinidad de nuevas tecnologías que irán apareciendo rápidamente. Pero sin duda la tecnología no tiene sentido por sí misma, sino sirve para acompañarnos como sociedad a pasar este complejo momento que estamos viviendo de una mejor manera. Sigamos construyendo tecnologías juntos que nos permita transformar nuestras administraciones, hacerlas más simples y más digitales.